Britney Spears sola de nuevo porque su marido Sam Asghari simplemente ha pedido el divorcio y nos ha dejado a todos en shock, con la boca abierta, porque es una pareja que tenía ya varios años juntos y era prácticamente el soporte de Britney Spears, por lo que sus fans están completamente preocupados de qué pueda pasar con Britney Spears después de este divorcio. Esto lo vamos a desglosar en este video porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente todo. Definitivamente, como he dicho en otros vídeos, Britney Spears no tiene paz. Después de tantos años bajo la tutela del padre, donde habían psicólogos, médicos, para asegurarse que Britney tuviera una vida emocionalmente ya estable y pudiera tener un futuro mejor, resulta que ella ya en el 2022, más o menos para la misma fecha que Jennifer López y Ben Affleck se casaron, ella se casó con Sam Asghari. Tenía 5 años de noviazgo con este hombre cuando en una boda de ensueño a finales del año pasado, Britney Spears dijo el sí acepto. Una boda que no asistió ni su madre ni su hermana, pero mucho menos sus 2 hijos, quienes les dieron la espalda hace poco más de varios meses. Y lo último que ha pasado es que tuvo que firmarles un permiso para que su padre, el hombre al que la dejó de que los niños estaban pequeños, y se coordinó con su padre, Kevin Federline, quien vive de ella durante todos estos años de la manutención de los niños, pues se llevara a los muchachos para Hawái. Ahora el apoyo de ella, que ha sido este hombre varios años menor que ella, pero sí fue su apoyo. De hecho, él la salió a defender en muchas ocasiones en recientes noticias cuando hablaron que se iba a hacer una intervención a Britney Spears, que ella estaba consumiendo cosas, que no estaba bien. Este hombre siempre estaba ahí al frente defendiendo a su esposa, mandando comunicados y diciendo cosas para defenderla a ella. Sin embargo, ahora nos enteramos de la noticia que este mismo hombre que la defendía ahora ha pedido el divorcio, alegadamente porque ella supuestamente le ha pegado los cachitos y le explicaciones. Hubo una gran pelea entre estos dos y se armó todo un problema. Por lo tanto, hoy supuestamente Britney Spears ha contactado al abogado de divorcio de Kim Kardashian y ahora ellos están en las negociaciones, porque resulta no solamente la consternación es porque ellos se van a divorciar, sino porque Sam Asghari está pidiendo que se haga una revisión del prenup, es decir, del acuerdo prenupcial que ellos hicieron antes de casarse, que decía que Britney estaba protegiendo todo su imperio, que bastante dinero que ha acumulado Britney Spears pudiera mantener a varias familias por varios años sin ningún tipo de necesidad. Pero Sam Asghari ahora ha dicho que si esto no se renegocia, pues él va a sacar cosas vergonzosas para Britney Spears. Y yo me pregunto, ¿qué cosa vergonzosa puede sacar Sam Asghari si hemos visto a Britney Spears sin maquillaje, con maquillaje, la hemos visto en bolas, la hemos visto de todas formas, la hemos visto en su peor momento con el cabello raspado y de todo? Ahora esta es la situación que está pasando Britney Spears, por lo que el círculo muy reducido de personas que están alrededor de ellas son simplemente empleados. Uno es su manager y los demás son su círculo de seguridad, porque la relación que ella había construido con su madre en estos días, donde supuestamente ya se vieron y ya tenían una relación, se siguieron en las redes sociales y ya había como un acercamiento, ahora resulta que ya no lo hay, que la relación volvió para atrás. Y la preocupación de los fans y de la gente muy cercana a ella es que ella recaiga en prácticas del pasado. De hecho, la hemos visto últimamente pues ya más desatada que nunca, bailando un pole dance, en poca ropa en las redes sociales. Y la gente se ha preguntado qué le pasa a Britney Spears. Es que Britney Spears tiene muchos problemas que no están siendo tratados, y estos problemas se están desatando de todas las maneras, y uno de ellos es que Britney no se está situando en su cara actual. A los 41, 42 años ella sigue subiendo fotos de cuando tenía 20, 19, 18 años, porque me parece a mí que es cuando ella se sentía que estaba en su mejor momento. Ahora mismo
Ella, y esa fue una de las cosas que Sam, su ex marido ahora, ha dicho anteriormente. Él dijo que él no podía pararla a ella en esta situación, ya que es una persona que pasó la mayor parte de su vida restringida y que él no es quien para restringirla. Por eso nos ha sorprendido esta medida que él está prácticamente amenazando de sacar cosas si ella no hacer un arreglo de prenup, me imagino, para darle dinero suficiente a él por los supuestos daños que él ha perdido por una supuesta infidelidad que no nos consta a ninguno de nosotros. Bueno, esta es la situación que está pasando Britney. La verdad es que a mí siempre me ha dado pena esta mujer. Alguien tiene que ayudarla, alguien tiene que compadecerse de Britney Spears. Yo pienso que ya los hijos están grandecitos para darse cuenta de muchas cosas y sacar sus propias conclusiones, al menos uno de ellos, y decir, no, quiero ver a mi mamá. Y no sentirse avergonzados de ella. Alguien, su madre, debe desprenderse de todo esto, porque la verdad es que yo sí pienso que si alguien no tiene compasión de Britney Spears, ella pudiera pasarla bastante mal. Ahora, a propósito del libro que está por lanzar en septiembre, octubre más o menos, donde se van a sacar bastante material allí. Vamos a estar pendientes de este libro, de lo que dice este libro. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.